¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí después de muchísimo tiempo reemplazando a la querida Cintia Mora, que bueno, está con permiso como todo el mundo lo merece, ¿verdad? Creemos. No sé si hay tantos merecimientos. No, pero, por supuesto que sí, por supuesto. Así que le mandamos un saludo a Cintia, que esperamos que vuelva el próximo domingo, ¿verdad? Por suerte este es un programa más bien político, no deportivo, así que no hay nada que conversar al respecto. Por supuesto que no. Y Vale. tenemos un tema bastante interesante hoy con nuestros invitados, Benjamín. Bueno, a unas semanas de las elecciones hay mucho por analizar en el plano político, lo que se viene a partir del 15 de agosto, en realidad lo que ya está viniendo desde esta semana con el nombramiento del nuevo equipo de transición. Evidentemente, todos los ojos están centrados hoy en el equipo que conforma el presidente electo, el señor Santiago Peña. La idea es saber en dónde va a estar parado, dónde se va a ubicar el próximo gobierno, qué tipo de país es el que recibe, cómo responde a las expectativas, que son muchísimas, porque las necesidades también son muchas y muy grandes. Venimos de un periodo de situación de crisis económica bastante larga, 4 años que no hubo crecimiento, pandemia de por medio, un castigo muy grande recibieron sectores de la población, sobre todo los más vulnerables. Entonces esas expectativas son muy grandes y cómo se va a responder en este periodo es clave. Así es, están con nosotros precisamente los integrantes, las cabezas de este equipo de transición. Por el plano político está el doctor José Alberto Alderete, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Alderete? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Richard. Buenas noches, Benjamín. Mi respeto a la audiencia. Y por el lado económico, técnico, la doctora Lea Jiménez. ¿Cómo le va, doña Lea? Buenas noches. Buenas noches, Richard. Benjamín, un gusto estar con ustedes siempre. Igualmente, igualmente. Bueno, esta tarea realmente recién se va a iniciar, entendemos, una vez que sean proclamadas las autoridades. Esto sería a mediados de junio más o menos, según nos decían fuentes de la justicia electoral. Y entonces habría un periodo más o menos de 2 meses para ponerse al tanto de manera más detallada de cuál es la situación a nivel de la administración central. ¿Es así, Lea? Es así, nosotros vamos a ser, como siempre decimos, respetuosos del proceso electoral, ¿verdad? Tiene que culminar oficialmente. Una vez que ese proceso termine, nosotros ya empezaríamos a entrar a trabajar con las instituciones, ¿verdad? Con las personas que sean designadas por el gobierno actual. Generalmente son así también 2 personas como nosotros, parte de un equipo que empezamos a coordinar un poco los trabajos para poder hacer ese paso de mando ordenado como es que hicimos cuando entregamos el gobierno al presidente Cartes, ¿verdad? Esperamos un poquito poder llevar adelante ese mismo tipo de trabajo porque nos parece fundamental. Este va a ser el punto de partida del gobierno entrante, así que es información importante con la que tenemos que contar. A propósito del plano político, a pesar de ciertas críticas que han habido en algunos medios de comunicación que han bombardeado desde el primer día probablemente, incluso ya con concretada la derrota, la victoria electoral en este caso del Partido Colorado, muchos se han tirado o han tiroteado, digamos, contra la conformación de este equipo. Pero en la transición evidentemente tiene un plano político que es muy importante, sobre todo en el diálogo, doctor Alderete. ¿Y qué persona más experimentada que usted para, por lo menos en este equipo, entablar ese diálogo con el equipo del Poder Ejecutivo actual? Sí, partiendo de la base de que toda nuestra intención es de que la transición sea ordenada, transparente, pacífica. Nosotros queremos recopilar los datos para que podamos fundamentalmente, y hablábamos siempre con la doctora Lea, el presupuesto que tiene que estar vigente para el año 2024. Es fundamental construir y llevar adelante un proyecto de presupuesto que el Ejecutivo tiene que enviar al Parlamento Nacional el 1 de septiembre, como establece la Constitución. Así es que fundamentalmente toda nuestra atención va a estar centrada en la elaboración del presupuesto. Y lo que decía la doctora Lea, es importante que nosotros respetemos la institucionalidad de la República. Somos celoso custodio. En este momento se está juzgando las actas. Creo que de acuerdo al calendario electoral, el protocolo establecido por el tribunal
Superior de Justicia Electoral. Eso vence el 24 de este mes. Y fecha de proclamación el 9 de junio. Posterior a eso, vamos a entrar oficialmente a trabajar el equipo de transición. Entiendo que el Poder Ejecutivo ya va a estar nombrando, inclusive por decreto, las personas que van a estar representando al equipo del Poder Ejecutivo hoy vigente. Y tenemos que dejar sentado en forma categórica que este gobierno, su responsabilidad culmina el 15 de agosto. Sí, porque vamos a hablar después en algún momento. En este periodo hay una situación rara que se da en nuestro país por el hecho de que el segundo reconoce la victoria y más vale que lo haya hecho el mismo día de las elecciones el que salió segundo, Efraín Alegre, porque el primero le llevó 15 puntos de ventaja. Y después aparece un tercero con quien la diferencia es del 18% y dice que hay fraude y que él debería ser el presidente. Es para récords internacionales, porque nunca se denunció fraude en una elección en donde tan grande fue la diferencia entre el primero y el segundo, y con más razón con respecto al tercero, y tampoco nunca antes se dio, que nosotros sepamos, que el tercero diga yo soy el presidente que debiera ser electo. Pero vamos a entrar en otro momento y de manera, digamos, no centrándonos en eso porque no es el tema principal. Sí tiene que ver lo que decíamos al comienzo sobre las expectativas del ciudadano, de los paraguayos. Venimos de 4 años y medio muy duros, pandemia de por medio, el ingreso de los paraguayos disminuyó porque hubo un proceso inflacionario, no creció la economía, la deuda pública aumentó de manera sostenida y tenemos poco margen para seguir endeudándonos. Está el tema del déficit fiscal, que también fue amplio. Entonces, hay muchas alertas económicas, muchas necesidades sociales. ¿Cómo van a administrar esto? Y esto es económico y político al mismo tiempo. En esta primera etapa, en estos primeros meses, Lea, ¿cómo responder a expectativas que son tan altas con recursos que son muy limitados? Sí, sabes que parte de este periodo, digamos, es más o menos 3 meses, donde muchas veces se decía estamos en territorio de nadie, ¿verdad? Donde cada uno más o menos hace lo que quiere. Y yo creo que eso es una elección que uno hace, ¿verdad? Yo recuerdo cuando salía el gobierno Lugo Franco, sí, estábamos en territorio de nadie, hubieron ciertas acciones que fueron nefastas para la situación fiscal, para la situación financiera del Estado. Y finalmente cuando entramos, prácticamente cuando entra el gobierno del presidente Cartes, no había un guaraní en la caja, ¿verdad? No había plata ni para pagar el combustible. Entonces, ese es el escenario que queremos evitar. Cuando nosotros salíamos del gobierno, nos aseguramos de hacer ese paso de mando ordenado, que es más que nada entregar todos esos proyectos que tienen diferentes estadios de desarrollo, de conversación, de negociación, porque eso es lo que se da constantemente dentro del Estado. Y finalmente hay que traspasar toda esa información al gobierno entrante para que esto se dé de manera ordenada. ¿Y por qué esto es fundamental más todavía hoy? Acá estamos haciendo un traspaso de mando de un gobierno colorado a un gobierno colorado. Sí. De cierta manera, una responsabilidad casi partidaria realmente de hacer un buen trabajo, un trabajo ejemplar, de mostrar madurez dentro de este proceso. Y en ese sentido, estamos, por supuesto, con mucha expectativa respecto de lo que puede llegar a ser este proceso, ¿verdad? Esperamos del otro lado la misma cortesía que tuvimos nosotros a la hora de entregar, ¿verdad? Los diferentes proyectos y la diferente situación económica de las instituciones del Estado con la mayor transparencia posible, como acaba de mencionar el doctor Alderete, ¿verdad? La transparencia y entregar la casa dentro de todo, por lo menos desde el punto de vista documental, ¿verdad? La casa ordenada es fundamental para poder llegar a responder de la forma más rápida posible a aquellas necesidades que mencionás. Es así como decís, hemos pasado prácticamente 5 años bastante difíciles, donde el promedio del crecimiento de Paraguay fue alrededor de 0. Entonces se siente, y lo hemos sentido a lo largo de la campaña, realmente un cierto nivel de ansiedad, un poco de repente en algunos sectores desesperación de la gente, porque la gente quiere recuperar los trabajos que perdieron, que bajen los precios o por lo menos que suba el ingreso, diferentes expectativas que tiene la gente. Y yo creo que la llegada de Santiago Peña, el hecho de que él es hoy nuestro presidente electo, genera una expectativa positiva al respecto de los 5 años que se vienen, ¿verdad? Entonces creo que
este proceso va a ser fundamental para poder el 15 de agosto empezar a correr, ¿verdad? Con los proyectos, con los planes de trabajo que ya tenemos desarrollados en base justamente a lo que es la realidad actual de las familias paraguayas. A propósito de esa institucionalidad la que estás mencionando, Lea, doctora Alderete, evidentemente hay un proceso todavía electoral que está en curso, que usted detallaba recién, que culmina el 24, la proclamación se hace recién el 9 de junio, y de facto estarían, bueno, ya ultimando ese aterrizaje dentro del proceso de transición después de esa fecha. Pero evidentemente en el plano político también se puede obrar de una forma mucho más coordinada. En este sentido, entendemos que de parte de Hernán Huteman, que es el designado por parte del Poder Ejecutivo, ya estableció algún tipo de contacto con ustedes, y la intención es precisamente este cambio tranquilo y pacífico que se pueda hacer dentro de un mismo signo político, independientemente de que hayan habido ciertos reparos, por ejemplo, a Mario Abdo Benítez, que bueno, que estuvo ausente propiamente de la campaña. ¿Esto se facilitaría, doctor, al tratarse precisamente de un mismo signo político? Es lo que esperamos. Nosotros queremos que todo se haga dentro del marco de la tranquilidad. La paz es fundamental para llevar adelante todo, para la construcción. Queremos paz en el Paraguay, queremos paz en el Partido Colorado. El presidente electo Santiago Peña es celoso custodio de eso, porque en la anarquía nada se construye, todo se destruye. Y como decía Lea, el pueblo paraguayo está expectante de lo que Santiago Peña pueda hacer en el ejercicio de la presidencia de la República. Y el pueblo quiere solución a sus problemas, fundamentalmente económicos, salud, etcétera, etcétera, ya. Si es posible para ayer. Entonces, entiendo yo, hasta hoy, el jefe de gabinete, que es el designado, por un lado, parte del Poder Ejecutivo, no sabemos todavía quién le va a acompañar, todavía no está en contacto con nosotros. Ojalá podamos ya estar en contacto oficiosamente para empezar los trabajos y luego oficializar después de la proclamación de los electos el pasado 30 de abril. Antes de seguir con la parte económica, que es crucial y que concita el mayor interés de la población, que es cómo se abordan sus problemas y qué soluciones se les va a ir planteando. Este tema de la política, de la paz, de la estabilidad como garantía o como requisito, mejor dicho, para llevar adelante determinados proyectos, hoy es puesta en tela de juicio después de una victoria muy resonante de un partido político, en este caso de la ANR, 1.300.000 votos. Yo no sé si alguna vez hubo una mayoría tan grande, creo que no, entre el primero y el segundo, de 15 puntos. Un resultado que le permite tener una bancada con mayoría propia en el Congreso, a pesar de una campaña muy hostil en contra del Partido Colorado, localmente, nacionalmente e incluso con intervención de factores externos. Y se logra todo este resultado. Paradójicamente hay algunos actores políticos que ponen todavía en tela de juicio el resultado de las elecciones y pretenden arrojar nafta al fuego que ellos mismos encendieron, incluso poner en perspectiva una situación más crítica para el juramento de Santiago y cosas por el estilo. ¿Cómo están abordando esto, José Alberto? Porque no es responsabilidad de ustedes. Estamos en ese periodo en que el que se va tiene poca capacidad de mando, pero es su responsabilidad, su obligación. Y ustedes que todavía no lleguen, que fueron electos, pero todavía no tienen capacidad de decisión ni la responsabilidad del tema. ¿Cómo se administra eso? Primero que nada, estas elecciones fueron limpias y transparentes. Y no lo decimos nosotros. Dicen los representantes que actuaron como observadores, tanto de la OEA, de la Comunidad Europea y todos los otros observadores que vinieron a trabajar. Dicen ustedes, los miembros de la prensa nacional, dicen los miembros de la prensa internacional, y una diferencia categórica. Yo no recuerdo que en la transición democrática
y en la democracia plena que hoy vivimos en nuestro país se haya dado una diferencia entre el primero y el segundo tan grande. 461.000 votos que le da la legitimidad a la dupla hoy electa por la mayoría del pueblo paraguayo, Santiago Peña, Pedro Mangui Aliana, para el ejercicio de los cargos. Así es que eso es por un lado. Llama la atención lo que está sucediendo ahora. Muy llamativo. Muy llamativo. Pero bueno, estamos para administrar eso. El Partido Colorado enfrentó, en mi concepto, estas elecciones del pasado 30 de abril contra el resto del mundo. Pero no solamente a nivel local o nacional, sino también por fuera del país. Sí. O sea, se hizo sentir el poderío del Partido Colorado, porque hubo no solamente una integración, sino una unidad real. Y el símbolo de esa unidad, como siempre dijimos en plena campaña, y lo vamos a seguir repitiendo, es el ex precandidato a la presidencia de la República por nuestro partido para las internas del 18 de diciembre pasado, el señor Arnoldo Vins, que actuó de corazón, trabajó, mojó la camiseta y se dio una unidad real no solamente para la foto. Entonces, eso le dio al partido un piso en cuanto a votos muy importante para los candidatos, tanto la dupla presidencial como gobernadores, senadores, diputados y miembros de juntas departamentales, porque tenemos que ser claros, muchos que no pertenecen al Partido Colorado, o sea, pertenecen probablemente a la comunidad electoral sin partido y a otros partidos políticos, le votaron a Santiago Peña y Pedro Mangui Aliana, pero el piso es el Partido Colorado. Entonces, una contundente victoria y ojalá ese poderío que ha demostrado el partido con 15 gobernadores de los 17, 23 senadores, 48 diputados y una cantidad que no puedo decir cuántos miembros de juntas departamentales, podamos los dirigentes del Partido Colorado administrar correctamente y tratar de cuidar esa integración, esa unidad real que se dio en la campaña para conformar la mesa directiva de las cámaras, tanto de diputados, de senadores. Apelo a la madurez de nuestros dirigentes que hoy representan al partido, van a representar en ambas cámaras para que se mantenga esa unidad de 23, una bancada única, y de 48 en diputados, una bancada única. Es lo ideal. Claro. Sí, porque nosotros comentábamos esto en radio en varias ocasiones, que en otra oportunidad el Partido Colorado tuvo una mayoría muy importante en las elecciones, caso en el 98 con Raúl Cubas, y tenía una gran cantidad de legisladores, pero estaba partido la mitad del Partido Colorado en aquella ocasión. Yo creo que Entonces, ahora es una situación diferente. Sí, algo que es particular ahora es el hecho de que la oposición, digamos, al partido está más dividida que nunca. Y de alguna manera el resultado de esta elección sí es novedoso porque vemos una división, se partieron en dos. Y de alguna manera yo creo que la concertación están perdidos, un poco desorientados, siguen estando hoy desorientados, ya están despedazados, ¿verdad? Por otro lado está Payo, que de alguna manera, por lo menos mi percepción es que él ya venía venir este resultado y él, por supuesto, con su equipo de trabajo se nota que están organizados, se nota que ya anticiparon este resultado y es una suerte de juego de estrategia, ¿verdad? Donde finalmente estos grupos, la oposición y los grupos más pequeños, digamos, tienen que seguir manteniendo su espacio de relevancia, ¿verdad? Entonces creo que esto que estamos viendo hoy de las manifestaciones que están bastante bien organizados de alguna manera, es un reflejo un poco de
trabajo de pensamiento previo que hicieron ya para estar listos para esta situación en la que nos encontramos hoy, ¿verdad? Ellos quieren seguir siendo relevantes y mostrar de alguna manera su fuerza a través de estas demostraciones. Pero más allá de eso, creo que acá lo contundente es el partido ganó con una diferencia gigante, creo que nunca antes vista, mayoría en las cámaras, o sea, realmente un escenario bastante prometedor y una responsabilidad muy grande también para un partido que fue el único capaz de dar realmente una opción no de continuidad, sino más bien de renovación, una opción de cambio. Donde, como dice José Alberto, justamente aquellas personas indecisas, tal vez que no tienen un partido político hoy, finalmente confiaron su voto en Santiago Peña y por eso tenemos los resultados que estamos viendo hoy. Es probable que haya sucedido eso, Lea y José Alberto, también en relación a precisamente a cómo se ganó. El Partido Colorado ganó, evidentemente, porque basó gran parte de su discurso y de sus programas y en la campaña propiamente en no apelar al discurso de odio, a no apelar, digamos, a una campaña de desprestigio del rival, al contrario, de solventar y de apuntalar precisamente cuáles son las bondades de la candidatura de Santi Peña o de Pedro Aliana. No corrió el discurso anticolorado que viene de hace muchísimo tiempo y en los últimos años se ha visto, por lo menos en los últimos 15 años, el discurso anticartes o utilizar el anticartismo como una fórmula para restarle votos al Partido Colorado. Y esto recibió una paliza tremenda hace una semana. Yo no sé cuál es el análisis que hacen en ese sentido. Si primó realmente en el electorado las propuestas, la imagen de Santi Peña, o primó aquello de que el ataque permanente, que no fue solamente interno, sino que también provino del exterior. ¿Cuál fue, digamos, el mayor factor que llevó al elector a decir, no, yo voto por el Partido Colorado, por esto y por esto? Yo creo que es categórico de que el pueblo ya está cansado de las infamias, de las calumnias, de las difamaciones. El Partido Colorado ha sufrido ataques en estos últimos tiempos y se trató de instalar a ANR nunca más, pero nunca pudo prender. Se trató de instalar patria o mafia, pero no prendió y ahí está el resultado. Embajadores del cambio. El pueblo paraguayo habló a través de las urnas, el soberano se hizo sentir y a eso tenemos que agregar que nuestros candidatos, la dupla presidencial, definitivamente tiene la confianza de la mayoría del pueblo paraguayo. Santiago Peña, un candidato, hoy presidente electo, joven, muy preparado, muy capaz, una persona, mejor dicho, muy inteligente, conoce las políticas públicas, conoce cómo administrar el Estado paraguayo. Y no solamente conoce las políticas públicas, conoce el sector privado, conoce los organismos multilaterales de crédito y encima hace casi 7 años en forma continuada hace política partidaria. Y las decisiones en el ejercicio del cargo es fundamental lo técnico y lo político. Nunca puede divorciarse lo político de lo técnico, ni lo técnico de la política, de lo político en la administración del Estado paraguayo desde el Poder Ejecutivo. Y haciendo honor a eso, acá estamos. Es verdad, es verdad. Y además, por un lado está la trayectoria y la tradición política, que en gran medida encarna José Alberto. Personifica, ¿verdad? Se personifica en él. Y desde otra vertiente, el aporte o la incursión en la política de profesionales como Lea, que también ya está en la actividad política desde hace cierto tiempo. Y yo quiero agregar tal vez un pedacito al análisis que hace José Alberto, ¿verdad? Yo creo que hay dos factores adicionales. En mi opinión, el paraguayo es muy pragmático, ¿verdad? Nosotros, como decíamos, pasamos 5 años difíciles, la gente hoy quiere resultados. En esta elección se ocuparon muchos de atacar a una figura que para mí y para mucha gente representa el presidente Cartes. Fue, en mi opinión, el mejor presidente que hemos tenido en la era democrática. Y no lo digo porque me gusta su figura, porque me gusta él, porque me cae simpático. Lo digo
porque su gestión de gobierno generó resultados impresionantes en nuestro país y marcó realmente un antes y un después en muchas dimensiones, principalmente dimensiones económicas. Entonces yo creo que el paraguayo dice, le atacan a este señor, pero este señor es el que realmente hizo cambios fundamentales y generó mejora en la calidad de vida de la mayoría de los paraguayos. Bueno. Entonces es difícil quebrar eso que es tan tangible como resultados positivos. Y por otro lado también, yo creo que hoy nos encontramos en un mundo diferente, donde todavía a muchos medios de comunicación tradicionales les cuesta entender dónde están parados. Yo creo que ellos siguen creyendo que tienen ese poder de vender relatos y vender una realidad que no necesariamente es la realidad que vivimos todos y que vemos y que sentimos nosotros, las personas. Entonces, hoy estamos en un mundo de redes sociales, estamos en un mundo de acceso a la información pública. Imagínate la ley de acceso a la información pública. Si no crees o si crees, vos podés ir a verificar vos mismo, ¿verdad? Estamos en un mundo donde las personas se informan de manera diferente. Entonces, es muy difícil, ya creo que se va debilitando también ese rol que cumplen estos medios de comunicación. Y creo que tenemos que ayornarnos todos a esa nueva realidad. Hoy le va a tocar al gobierno, esto va a impactar también a los futuros gobiernos, nos va a tocar tener una gestión con muy buena comunicación con la gente, ¿verdad? Informar, que la gente sepa el porqué y el para qué de cada una de las decisiones que se toman, más todavía dado el nivel de ansiedad que tienen las personas. Entonces creo que son diversos factores y un escenario que va mutando rápidamente, al cual los diferentes actores y aquellos, especialmente aquellos que salieron perdiendo en este proceso, ¿verdad? Todavía están digiriendo qué es, dónde estamos parados, ¿verdad? Sin duda es que este resultado, lo que dice Lea, es muy importante porque este resultado en gran medida también es una reivindicación, la mayor reivindicación a la que pueda aspirar un líder político, en el caso de Horacio Cartes, que es la reivindicación desde el sector popular, desde el soberano, en el voto, diciendo, mira, la campaña que están haciendo en su contra, nosotros respondemos de esta manera, en los marcos de la democracia y ejerciendo el voto por el proyecto al que apuesta este señor, contra el que ustedes están arremetiendo de mañana, tarde y noche y desde hace meses. Entonces, este me parece un tema importante después para el balance, aunque es un balance general que todo el mundo lo hace. Te quiero señalar algo sobre el punto, Benjamín. Sí, cómo no. Ya se vio eso en las internas del 18 de diciembre, cuando Horacio Cartes, candidato, gana por casi 150.000 votos de diferencia. ¿Y a quién le gana? Al actual presidente de la República del Paraguay. Y conste que él nos salió a hacer una campaña masiva, prácticamente desde su casa a ganar las elecciones. Siendo expresidente de la República, que también es un dato interesante, ¿verdad? Y por supuesto toma posesión de cargo y desde la presidencia del partido tiene el Partido Colorado bajo su presidencia un resultado como la que tuvimos el 30 de abril. Es decir, hay un liderazgo fuerte del presidente Horacio Cartes dentro del partido. Eso se siente, se nota. Y lo que más me llenó, o lo que me llenó de satisfacción, porque yo soy un colorado de tradición, de convicción, apegado a la institucionalidad, que el 18 de diciembre a la noche, cuando supimos el resultado, él me dijo, José Alberto, yo te comunico como jefe de campaña que sos, que yo voy a ser el presidente de todos los colorados. Dejé de ser el líder de un sector del Partido Colorado. Y le felicité porque realmente es así, es el presidente de todos los colorados y hoy tiene que reinar la paz dentro del partido. No hay que mirar el retrovisor, hay que mirar el parabrisas porque el pueblo paraguayo necesita que se trabaje a favor de ellos. Y el partido hoy tiene una gran responsabilidad de llenar nuevamente las heladeras de los compatriotas.
El tema, perdón. Y Perdón. decía que el soporte político es fundamental digamos, en esta etapa, obviamente, y después del 15 de agosto, ni qué decir. El soporte que pueda recibir, el acompañamiento, en este caso, del Partido Colorado, que es mayoría en el Congreso, que es mayoría en las gobernaciones y que tiene, digamos, todo el respaldo desde la Junta de Gobierno, y su titular, sin ninguna duda, va a ser un elemento importante dentro de este gobierno, aunque Horacio Cartes ya lo ha dicho. Va a gobernar Santi Peña y nosotros vamos a acompañar esta gestión. Me imagino que también en tu carácter de vicepresidente de la ANR, José Alberto, también vas a estar a plenitud. No sabemos todavía si dentro del gabinete, yo no te voy a preguntar por eso, pero hay mucha gente que ya está haciendo listas, incluso haciendo correr. Pero bueno, incluso De manera inoportuna. Inoportuna. Extemporánea. Extemporánea, efectivamente. Absolutamente. Yo ya cumplo todo tipo de roles de acuerdo a las listas que circulan. Además ya está varios recibiendo roles. currículum por todos lados. Ahora, una cuestión, nos quedan pocos minutitos. Sí, un par de minutos. Y también entre los elementos políticos a favor que tiene Santiago Peña, que tienen que ver con la gobernabilidad, en definitiva, que es crucial para llevar adelante cualquier proyecto de gobierno, si no las cosas se complican tremendamente por más buenas ideas que se tenga desde el Poder Ejecutivo. También está el hecho de que el Partido Colorado hoy está en sintonía justamente con el gobierno, cosa que en otros periodos de la historia de la etapa democrática no fue así. Hubo muchos entredichos, confrontaciones, y la situación, digamos, se complicó. Pero considerando estos elementos favorables, justamente, ¿qué creen ustedes que cuáles van a ser programas? No sé si se puede ya hablar de programas concretos, pero algunos ejes de la actividad que los paraguayos van a decir, bueno, estamos esperando resultados y por acá empiezan a plantearse algunas soluciones entre agosto y fin de año. No hablemos todavía del presupuesto 2024, porque eso parece muy lejano para los paraguayos. ¿Cuáles podrían ser, en opinión de ustedes, medidas o que presumen, porque la verdad es que no sabemos algunas de ellas todavía, que podrían ser de la gestión de la primera parte del gobierno de Peña? Sí. A ver, yo creo que Santiago, durante la campaña y por supuesto durante todo ese periodo donde estuvimos trabajando en lo que es el programa de gobierno, el foco principal es la principal preocupación de todos los paraguayos, el foco de los esfuerzos, digamos, del programa, que es justamente la generación de empleo, que descansa sobre lo que es la reactivación económica. O sea, reactivar la economía, volver a hacer que la economía, esa rueda, esa musculatura económica, como siempre le llamo, siga a funcionar con la fuerza con la que puede llegar a tener, es fundamental. Y creo que ahí enviar señales correctas al respecto de la seguridad jurídica, como decía José Alberto, al respecto de la paz dentro del país, ¿verdad? Al respecto de confianza con relación a cuáles son los planes del gobierno actual, existe claridad, cuál es el norte, hacia dónde se va a apuntar. Yo creo que todo eso, hoy ya empezamos a sentir que existe un cambio propositivo al respecto del hecho de que Santiago es el presidente electo y se sabe cuál es su línea de trabajo y se sabe cuál es su capacidad de liderazgo en lo que respecta al ámbito económico. Entonces, en ese sentido, esto yo creo que va a empezar a generar una ola positiva. Y por otro lado, va a haber un enfoque importante en lo que es, como dije anteriormente, generación de empleo. Por ejemplo, sabemos que el sector de la construcción es un sector fundamental. Nosotros necesitamos que ese círculo virtuoso que es primero la inversión pública, que propicia, digamos, la inversión privada, que finalmente se traduce en rentabilidad y ganancias para el sector privado, que finalmente aterrizan otra vez en el sector público a través de los impuestos. Ese es un círculo virtuoso maravilloso que una vez que está activado nos va a permitir hacer muchas cosas. Y estamos seguros que eso ya se está empezando a dar hoy, ¿verdad? Eso nosotros hablamos de construcción como un pilar fundamental de lo que es la construcción, inversión pública, inversión privada, ¿verdad? Para la generación de empleo. ¿Viviendas entra por ahí? Viviendas, por supuesto. Un programa específico que anunció Santiago durante la campaña era justamente Yeroga Porá, que habla al respecto de
generar esa posibilidad de acceder a una vivienda digna pagando precios razonables, ¿verdad? Hoy ya existe más o menos el marco regulatorio, pero todavía no estamos viendo que ese número de personas que todavía no cuentan con una casa propia puedan realmente acceder a un crédito. Todavía hoy los créditos siguen siendo impagables. Entonces lo que vamos a hacer es que las instituciones como el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat trabajen de manera ordenada, ¿verdad? De manera integral, también el Ministerio la AFD, que es la Agencia Financiera de Desarrollo, la banca de segundo piso. Estas instituciones tienen que trabajar de manera armoniosa para garantizar que este programa pueda ser implementado como lo estamos visualizando. Y eso depende simplemente de una visión clara y de una bajada de línea para hacer el trabajo. Eso se va a activar rápidamente y creo que va a ser tremendamente positivo, no solamente para el hecho de tener una vivienda, sino para el hecho de que esto va a movilizar y generar muchísimo circulante en lo que es el sector privado y en general, ¿verdad? Para las personas. Bueno, siempre es un gusto charlar con ustedes. Lastimosamente no tenemos más tiempo. Le iba a preguntar al doctor Alderete que precisamente uno de los desafíos a nivel político va a ser mantener la cohesión dentro del Partido Colorado, sobre todo en sus representantes ante el Congreso, a pesar de que ya hay ciertos discursos discordantes. Bueno, evidentemente ese va a ser el principal desafío. Brevemente nomás, doctor, ya para agradeciéndote tu tiempo, por supuesto. Y el gran desafío, por eso decía y repito, llamo la conciencia y la madurez de la dirigencia de mi partido, de nuestro partido acá con Lea, para que los que hoy van a representar al partido en ambas cámaras del Congreso puedan mantener la unidad en dichas cámaras, que podamos tener una sola bancada y pensar primero en nuestros compatriotas, en el Paraguay, en nuestro país, y luego en un interés personal o de grupo. Nunca puede los intereses personales o de grupo primar sobre los intereses generales del país y también del Partido Colorado. Ojalá así sea. Gracias, doctor Alderete, por visitarnos. Doctora Lea Jiménez, gracias por estar con nosotros esta noche. Esperemos seguir esta charla también en otra ocasión. Seguro lo vamos a hacer. Muy amables. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Brevemente. A la vuelta continúa Fuego Cruzado. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, parte final del programa. Y decíamos al inicio que, bueno, muchas cosas se analizan una semana después del 30 de abril de las elecciones generales que tuvieron como ganador el Partido Colorado. Por el otro lado, o sea, del lado de la derrota, la oposición que salió bastante golpeada, en particular el principal partido que es el PLRA, y vamos a hablar justamente esta noche de lo que deja esta elección para el principal partido de oposición. Y para hablar justamente esta noche está con nosotros el señor Agustín Saguier, que también estuvo como candidato del PLRA para la Diputación de Asunción. Bueno, lamentablemente no ingresó y queremos analizar con él esta situación. ¿Cómo te va, Agustín? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez, no recuerdo mucho, porque yo soy muy joven para estar en televisión incluso, que el PLRA se haya quedado fuera en Diputación en Capital. Un resultado bastante duro para ustedes. ¿Cómo se asimila esto, Agustín? Bueno, realmente es un golpe fuerte. Es así, la primera vez que estamos sin representante en Capital. Si bien veníamos bajando, tuvimos un representante en Capital hace 20 años y ahora nos quedamos sin representante. Nuestra lista ingresó Joana Ortega, que es del Partido País Solidario, pero integrada a nuestra lista, ¿verdad? Correcto. Sí, nos va a llevar seguramente a reflexionar, a reorganizarnos, ver un poco qué hicimos mal en todo este último tiempo, en esta campaña y antes de la campaña. Y bueno, enfrentar este nuevo tiempo seguramente con figuras nuevas, propuestas nuevas, discursos nuevos. Hay que hacer un profundo análisis realmente. Sabes que a mí, esta última parte, y ya nos decías en radio el otro día, que la discusión tiene que ser, el análisis tiene que ser muy profundo y riguroso,
porque algunas cosas que escuchamos son de una superficialidad extrema. Entonces te dicen, no, perdimos porque y no estábamos todos los que teníamos que estar, nos dividimos, nos separamos, los colorados se fueron unificados, por eso nomás nos ganaron y no pasó. La próxima vez si nos vamos juntos, ganamos. Ya se probaron distintas fórmulas también en cuanto a la unidad y la no unidad y los resultados no fueron positivos. O sea que evidentemente la unidad opositora no es la única fórmula, digo, para ganarle al Partido Colorado. No. Y se presenta esto como si fuera la octava maravilla o la falta de unidad total de la oposición como la única explicación de la derrota. Y si vemos los 30 últimos años, vamos a encontrar que esa no es la respuesta, Agustín. No, Benjamín, yo creo que desde luego que la unidad es uno de los caminos, una de las herramientas, ¿verdad? Pero no es suficiente. Eso que decís vos es claro. No aseguran absolutamente nada. Que estemos todos unidos no quiere decir que ya ganemos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que está demostrado. Pero yo te puedo hablar acá de asunción, porque es lo que me tocó trabajar, ¿verdad? Y nosotros tratamos de buscar esa unidad, tratamos de hacer una lista unificada, no se pudo. Este sistema también, hay que entenderle al sistema, este nuevo sistema de elecciones. En la medida que uno va atomizando las listas, uno se debilita. Sí. Eso también es claro. Sí, sí. Fíjate vos que nosotros al comienzo intentamos hacer una sola lista con Patria Querida, con Encuentro y con todos los otros sectores. Y bueno, hoy lo que produjo todo esto es que la oposición perdió una banca y el Partido Colorado ganó una banca en Asunción. Si sumamos matemáticamente, que tampoco es matemática, pero si sumamos matemáticamente, rondaríamos los 100.000 votos. O sea, íbamos a mantener las 3 bancas que tenía la oposición. Pero como vos decís, acá yo creo que hay varios factores y el factor principal es cómo nos ve la sociedad nosotros como liberales. ¿Cómo nos ve? O sea, ¿cuál es el mensaje que damos? ¿Cuál es el discurso que transmitimos? ¿Qué cree la sociedad de nosotros? ¿Cómo nos ve, verdad? Pues ese es, creo que es el problema que tenemos ya hace una partida de años, ¿verdad? Muchos hablan de la identidad, de que perdimos la bandera, la polca. Bueno, hay que ver un poco cómo equilibrar todo eso, cómo podemos generar un espacio de unidad con todas las otras fuerzas sin perder tal vez la identidad y dar un mensaje claro de qué somos a la sociedad, qué clase de partido, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros principios. Porque últimamente creo que, bueno, en general, yo te decía la otra vez en la radio, el discurso político en general se redujo a una confrontación casi sin propuestas. Sí. O sea, no hablo solamente de nosotros en general, ¿verdad? Si vos mirás todo lo que fue la campaña, prácticamente no se debatieron muchas propuestas, sino que quién era más malo que quién era mejor que quién, más churro. O sea, era una polarización ahí. Bueno, y finalmente ganaron, de acuerdo a los resultados, nos ganaron en eso, ¿verdad? Así que este resultado nos llama urgentemente a reflexionar un poco cómo vamos a encarar estos próximos años, ¿verdad? Yo te decía la otra vez que este resultado, si bien es catastrófico, también es una oportunidad. También es una oportunidad. Y yo veo así, ¿verdad? Porque finalmente hoy la responsabilidad de sacar al país de toda esta crisis está en manos del Partido Colorado. Tienen mayoría en el Senado, mayoría en diputados, mayoría en las gobernaciones, entonces no tienen excusa de traer soluciones y respuestas. Y bueno, nosotros tendríamos que prepararnos, tendríamos que ser opción de acá a 3 años, las municipales, de acá a 5 de vuelta las elecciones nacionales. Y bueno, vamos a tener ahí la posibilidad de mostrarnos como una alternativa a la ciudadanía, ¿verdad? Agustín, hablabas del tema de identidad, que mucho también se habló en la semana, que bueno, en los eventos y en los mitines de la concertación no estaba presente la polca 18 de octubre, o sea, una serie de elementos identitarios que estuvieron ausentes del PLRA. No sé si analizaron desde ese punto de vista. Algunos sostienen que evidentemente las alianzas debilitan absolutamente al PLRA, sobre todo cuando, por ejemplo, algunas candidaturas se manejan de manera digital o digitada, digo bien, y se colocan elementos que de repente en sus propios partidos no tienen ningún tipo de arrastre. ¿Coincidís con este análisis que evidentemente el PLRA se debilita en una alianza o pensás que hay que afrontarlo con cierto pragmatismo?
Yo sigo sosteniendo y sigo creyendo en el espacio de unidad, ¿verdad? Tal vez en forma diferente, ¿verdad? Pero sigo creyendo de que el camino es la unidad. Yo te voy a poner el ejemplo de nuestra lista. Yo hice un poco el estudio de los votos preferenciales que trajo cada uno de los candidatos. Y si vos sumás los votos no liberales, o sea, Joana, el arquitecto Meyer, Ferreiro, Valeria Franco y Leticia Ramírez, ellos hicieron todos juntos 24.000 votos. Y Blanca Lila Miñarro y yo hicimos nada más que 21.000. O sea, por eso te decía yo no creo que nada sea un factor solamente determinante, esto o lo otro, sino que yo creo que se puede tener identidad, se puede tener polka de bandera en un espacio de unidad, ¿verdad? A lo mejor hay que buscar un equilibrio. Yo también, de que acuerdos se pueden hacer y a veces son necesarios para poder llevar adelante determinados proyectos, no tengo ninguna duda. El problema es cuando el objetivo es acceder al poder sumando todo lo que sea, por más contradictorio que sea lo que sumás. Entonces ahí te disolvés políticamente, perdés identidad, no se divisa qué es lo que querés hacer aparte de tener el poder político y para qué. En fin, me parece que ese es... Ahora, Benjamín, con lo que decís, fíjate lo que está pasando en estos días. Nosotros como liberales, o por lo menos yo no voy a ir detrás del tipo de liderazgo de Payo Cuba, por ejemplo. Entonces ahí pasa un poco lo que vos decís, vamos a seguir perdiendo más identidad. Sí. O sea, si vamos a ir nomás detrás de cualquiera, sí. Entonces ahí ese tipo de análisis y ese tipo de reflexión es el que se perdió totalmente en el partido, ¿verdad? Así es. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Mateo, un dirigente antiguo de larga trayectoria en el Partido Liberal Radical Auténtico, un joven de 61 años, sí. Pero con una militancia de 43 por lo menos hasta donde yo sé, 43 años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿No está Carlos Mateo? Vamos a recuperar enseguida la comunicación. Se asustó cuando escuchó joven, dijo, no es conmigo. Era el hijo. No, pero en realidad, efectivamente, queríamos también conocer un poco de un dirigente liberal ya también experimentado, el análisis que pudiesen hacer desde ese punto de vista, porque en el caso del papá de nuestro invitado aquí en Piso, bueno, estuvo bastante, aunque estuvo medio ausente también un poco en la autocrítica en algunos sectores del PLRA, Agustín, pero hemos visto en general que, por ejemplo, no solamente la Juventud Liberal Radical Auténtica, sino otros dirigentes del interior estaban hablando de una suerte de cirugía mayor dentro del partido. Pero vamos enseguida, porque ahora creo que ya está... Vamos a repetir la larga presentación sobre que todo hicimos de Carlos en relación Mateo. A su juventud, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Ahí saluda a Agustín, no sé con quién más está. Richard. Escote, yo voté por Agustín y Tito, y por todos mis candidatos perdieron, carajo. Agustín y Tito. O sos Yetatore, que es una alternativa. Porque me hago dar mi Yetatore. Yo me quedé, atendemos una cosa. Me quedé, voté, cumplí mi obligación ciudadana, voté por la concertación, voté por Zaguier Tito, voté porque para mí hubiera sido un lujo Tito, y Agustín una renovación dentro del partido. Y entonces voté con un criterio muy político. La alternancia, Tito, que es para mí un hombre de una gran trayectoria, un gran amigo, y Agustín, que era la renovación, y Aguaya, me fue como mal. Carlos, vos tenés mucha militancia política, decíamos, no estuviste directamente en la campaña electoral y eso te da un plus, digamos, a la hora de analizar un poco más objetivamente, porque cuando recibís una paliza política como esta, que duele mucho, rápido por lo menos es difícil sacar algunas conclusiones más objetivas, como decía. ¿Vos cómo ves? ¿Es un problema solamente de liderazgo? Yo el otro día le preguntaba a Agustín, evidentemente hay liderazgos que están agotados, pero también hay una discusión política de cuál es la estrategia, el proyecto que ofreció el PLRA estos años, que evidentemente no fue divisado, como decía él recién, por una parte importante de la sociedad, y también como articulador de alianzas políticas que no prosperaron. Entonces, más por el lado político, te digo, ¿cuál es tu opinión, aparte de los liderazgos, que es una discusión más sanguinaria? Lo
yo no estoy, en primer lugar, yo estoy fuera del escenario político, le consta a Agustín Saguier, Claro. que estoy ausente del escenario político. Además, no participé en ningún mitin político partidario ni de la concertación. Yo hablo con mucha objetividad. Yo creía que el Paraguay necesitaba la alternancia. Pero la alternancia es una idea seductora para algunos sectores de la sociedad paraguaya. Pero hay sectores de la sociedad paraguaya que son interpeladores e impugnadores de todo el sistema político paraguayo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que un sector muy importante de la población paraguaya vio que la concertación era, digamos, una suerte de apéndice o anexo del Partido Colorado. Por eso le votaron a un candidato extrasistémico, que es el señor Payo Cuba. Entonces ahí tenemos que ver que nosotros hicimos mal la cosa. Se hizo mal todo. A mí no me sorprendió la derrota. Y lo digo sin pedante y le digo con mucho dolor. Pero a mí no me sorprendió la derrota. Yo pensaba que se iba a perder. ¿Por qué, Carlos Mateo? Y porque pensaba que, en primer lugar, hubieron 30.000 muertos en el COVID en el Paraguay. Y nosotros teníamos el dilema, era patria o mafia. Claro, así es. Nosotros teníamos que la gente se quedó sin trabajo. Se precarizaron las condiciones laborales. Y nosotros hablamos de mafia o patria. Nosotros aumentó la extrema pobreza en el Paraguay, aumentó la pobreza por la recesión económica provocada por el COVID, la guerra de Ucrania, las circunstancias exógenas y por la falta de liderazgo de la conducción interna a nivel local. Y nosotros éramos patria y mafia. Sí, O sea, patria y mafia pudieron haber resultado para gran parte del elector paraguayo metafísica, cosas que no entienden. Entonces había que ir al problema concreto de la gente en primer término. Eso en lo que hace al discurso de la concertación. En segundo lugar, se hizo mal la concertación. Se les tenía que haber incluido a todos. Si vos le dabas a Esperanza Martínez la vicepresidencia, no se te abría el frente de Euclides. Así es. Cuando se abre el frente de Euclides y queréis, ya se abre cualquier otro frente. Entonces vos tenías que tener la actitud aglutinadora, incluyente, que vengan todos acá a la concertación. Y no se logró eso. No se logró porque también cuando la gente te percibe que vos sos no la solución, sino parte del problema, la gente cree que vos formás parte del sistema que la gente impugna. Y el paraguayo estaba harto. Yo creo que algunos, el triunfo de Santi fue contundente. No, el triunfo de Santi no fue contundente. El triunfo del Partido Colorado, que yo creo que fue más importante el partido y la estructura del partido que la figura de Santi Peña. Por eso Santi Peña cambia su discurso 180 grados de hablarle a la sociedad, porque él era un candidato que podía conquistar votos no colorados. Alguien le dijo dentro del partido: no sabe que vos ganas con voto colorado, nomás porque la oposición se presenta dividida. Y si vos sumás los votos, casi 58% de la población paraguaya no votó a ANR. Y si la concertación se hubiera construido sobre otras bases de honestidad, de autenticidad, de generosidad. Es una palabra que parece, vos decís, con la política generosa, sí, en la política no hay que ser generoso. Entonces yo creo que el proyecto iba a ser un proyecto grande. De entrada se le puso cortapisas al proyecto de la concertación. No se quiso ir más adelante y bueno, y el resultado está a la vista. No hay vuelta que darle. Ahora, el tema que vos planteás no es nuevo como problema en filas del PLRA y de la oposición, en el sentido de que por años, durante años y en varias elecciones, el problema no fue cómo encarar un diálogo con la sociedad y responder a sus aspiraciones o plantear soluciones a sus problemas más urgentes y más sentidos, sino, yo le decía a Agustín días atrás, siempre era el discurso o ANR nunca más o bajo otras consignas, el Frente Anticolorado como estrategia principal, el Frente Anticartista como estrategia principal y no el contenido de qué es lo que le querés proponer a la sociedad. Y la gente, el anti es un componente, el anti, disculpame, termino, el anti es necesario porque siempre hay un oficialismo del que vos tenés que diferenciarte, eso es evidente. Benjamín, vos no podés venir con el mismo discurso hace 15 años. Así es, así mismo. Perdiste 3 elecciones, 15 años pasaron. Sí. 15 años, más de una década. Sí.
Y no te das cuenta que el discurso no funciona. La misma fórmula, ¿verdad? No, pero no, el discurso, la misma palabra, y el mismo asesor español, el Solá Dios me libre. Sí. Pero ¿cómo que no se dan cuenta de las cosas, Sandra? No hay peor, vos sabés que yo cada entiendo eso, que no hay peor ciego que el que nos quiere ver. 15 años con el mismo discurso. Ya sos prisionero de tu discurso. No te podés mover. No podés ver que murieron 30.000 paraguayos de COVID. No podés ver que se robó en el COVID. No podés ver que no se negoció Itaipú. No podés ver que no se reformó el Estado paraguayo. Por favor. Por favor, es que la política de la oposición es cartista céntrica, y con esto no le estoy haciendo ni una defensa a Horacio Cartes ni a nadie, porque no tengo por qué hacerle. Pero hubo gente que murió en silla de ruedas sin oxígeno. Claro. Y la oposición abrió la boca. Entonces te sale un lunático como Paraguayo, pues bueno, y la gente se va atrás. Pues ya no confía en vos. No confía más en el Partido Liberal. Porque ese 600.000 o 500, 700.000 votos paraguayos Cuba, ahí hay más liberales que Colorado. Pues se sabía que el Partido Colorado tenía más elementos de contención del voto, que iba a jugar menos votos. ¿Por qué razón? Porque tiene el Estado, tiene la prebenda, tiene el dinero y todo lo que todos ya sabíamos de antes de empezar esta campaña. No hay nada nuevo. Carlos, entonces es cuestión de mirar las cosas con realidad. Y si no querés ver, mira, muy sencillo, si no te gusta la realidad, arráncate los ojos. Sí. No la mires. Esta semana hubo dirigentes históricos del PLRA que salieron, bueno, desde Tito Saguier hasta, por ejemplo, el ex titular del partido, el señor actual senador todavía, en su último periodo, Blas Llano, que hablaban de una suerte de cirugía mayor y hablaban de una renovación, de que hay una nueva camada de dirigentes que están haciendo bien las cosas, como por ejemplo el caso de Pereira, que gana en Itapúa, le arrebata la gobernación al Partido Colorado, un hecho bastante histórico que no se comenta mucho todavía, pero que... Eso fue muy importante. Y por ejemplo, en el caso de Central, recupera la gobernación de Central, que bueno, por un periodo pasó al Partido Colorado. Son hechos que van marcando ciertos liderazgos regionales. Pero estos liderazgos regionales todavía no tienen la fuerza como para plantearse a nivel nacional, y era el mismo problema que tuvo Hugo Fleitas también en el pasado. Ahora, ¿cómo se logra esta renovación? Y va la pregunta para ambos, tanto para Agustín y para vos, Carlos. Yo tengo un evento familiar. Yo lo único que quiero decirte es lo siguiente. Sí. El Partido Liberal no solamente tiene que renovar sus cuadros partidarios, y Agustín tenemos un joven brillante que puede ocupar cargos muy importantes o liderazgos muy importantes. Yo creo que él no se tiene que desilusionar, hay mucha gente que confía en él, pero creo que también es un problema de actitud, es un problema de entender que Taboada, que fundó el Partido Liberal, decía el Partido Liberal es un partido adversario, esta cultura del Partido Liberal como partido adversario, y que hay que superar, hay que entender que, y el Partido Colorado lo demostró ahora, ya ves que ya están de nuevo divididos en la bancada, ¿verdad? Entonces lo que nosotros los opositores lo que no tenemos que caer en la ilusión óptica de decir, bueno, se dividen los colorados, nosotros vamos a quitar un provechito, vamos a dividirlo también nosotros. Sería un error, por ejemplo. Que los colorados vienen ahora, tienen mayoría absoluta, forcémosle a que estén unidos. No caigamos, no nos dejemos seducir por los cantos de sirena. Nosotros somos opositores, que ellos sean oficialistas. No caigamos en las mismas jugadas de siempre, sino es que repite la misma historia y en este país no cambia nada. Entonces tenemos un candidato que en 3 campañas electorales mantuvo el mismo discurso y con las 3 fue perdiendo de Guatemala a Guatepeor. Entonces, viejo, estamos mal. Entonces quiere decir que no estamos bien, no tenemos lucidez mental para analizar las cosas. Ya un problema de yodo, nos falta yodo en la cabeza y bueno, eso ya es un problema más serio. Vamos a ampliar este tema. De hecho, va a estar en el debate, en la discusión en las próximas semanas y meses. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Muy amable. Bueno, un gran abrazo, Benjamín, y saludos a Agustín, que le voté, me quedé acá a votar a Agustín, le voté a Tito, le voté a Efraín, al santo Pedro, bueno. Abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos. La pregunta, Agustín, vos fíjate, para vos. Vos lo decía Carlos, ¿verdad? Y yo me voy un poco más atrás. En 30 años tuvimos 2 candidatos. Así mismo. 3 periodos, Domingo Laíno. Sí, Domingo. 3 periodos
Además, como Considerando presidente del el 80. partido. Sí. 3 periodos Entonces, al ahí frente es del donde- partido Efraín Alegre. ¿Qué es lo que a mí me parece, verdad? Después seguramente hay que profundizar el análisis y ver. Históricamente, los liderazgos dentro del Partido Liberal asumían la presidencia o el directorio de la presidencia del partido para una cuestión de posicionamiento personal. ¿Verdad? O sea, yo quiero ser presidente del partido para ser el próximo candidato. Yo creo que ahí parte ya la dificultad y el error, ¿verdad? Si nosotros tenemos un partido, una presidencia, un partido, un directorio, que lo que hace es buscar fortalecer esa herramienta, esa organización política y buscar a las mejores figuras, yo creo que ahí vamos a empezar a mejorar en las elecciones. Que ya ahora mismo se está empezando a pensar quiénes van a sustituir a Alegre, ¿verdad? Y ya los grupos, cada uno quiere tirar. Ya en función al 2028. Claro, y ahí caemos en el mismo error. Ahí volvemos a caer. Y Ahora, yo te- quien obró de manera diferente, disculpame, fue Blas Llano, que fue justamente entre el periodo de Laíno y el periodo de Efraín Alegre. Ahí hubo un interregno en el que el Partido Liberal Radical Auténtico, si bien tuvo que hacer un renunciamiento muy grande, Pero se ganó. que fue la presidencia, se ganó, 2008. exactamente. Claro, Aliado. ¿por qué? Porque no se priorizó una figura personal interna en el partido. Así es. Entonces se buscó una figura bien posicionada, que en ese momento era Lugo. Lugo. ¿Verdad? Y yo te decía un poco de lo que vos, te refuto un poco, ganó cierto Pereira, ganó Estigarribia. Pues yo te voy a decir una cosa, fíjate vos, en esos lugares la lista de Paraguayo Cuba no tenía lista a gobernador, entonces permitió que ahí sí la oposición vaya unida. ¿Vos sabés cuántos votos hizo la lista de Payo Cuba acá en Asunción a diputado, por ejemplo? Que no sabemos ni cómo era el nombre de su candidato o candidata. 25.000 votos. O sea, tuvo un voto de punta a punta, arrastró una cantidad, y lo que decía Carlos es cierto, partió el Partido Liberal, porque la mitad de los liberales le votaron a Paraguayo Cuba. Entonces, en esos lugares donde ganamos, por suerte no tenían candidato a gobernador, o si no estaríamos lamentándonos de haber perdido todas las gobernaciones. Y que te parta una figura, un candidato fuera del partido, te parta, te da un mensaje claro. Si tus correligionarios no te votaron, si tus afiliados se fueron a buscar otra candidatura, algo hay que hacer al interior del partido. Eso es categórico, ¿verdad? Sí. Bueno, así que Cirugía mayor, como diría Llano. Ahora es preocupante también cómo va a abordar la discusión, porque existe el riesgo que vos planteás de que se le dé continuidad a esa misma fórmula de disputar la presidencia del partido como parte del proyecto del siguiente periodo constitucional y la candidatura futura del PLR. Ahí están fritos. estamos fritos, así es. Acá, por eso yo te decía, acá hay que buscar una transición y para salir de esta crisis hay que aferrarse a la institucionalidad, a los reglamentos, al estatuto. ¿Qué dice el estatuto? La única manera de sacar al presidente es con una renuncia. O sea, y la renuncia es una cuestión voluntaria, una cuestión personal. Y si renuncia al presidente, de acuerdo a los estatutos, le sustituye al vicepresidente primero. Y si renuncia al vicepresidente primero, al segundo. Y yo creo que por ahí tiene que ir el camino. Yo personalmente veo en Fleita una persona que puede pacificar, porque una persona que está por fuera de los movimientos, no tiene un arraigo muy fuerte en algún movimiento que, fíjate, esta pelea de los movimientos nos lleva 15 años. Entre la pelea llanista contra alegrista, ¿verdad? Que también es parte de todo de todo este resultado, ¿verdad? El otro día se estaba planteando la posibilidad incluso de que Efraín pida permiso. ¿Esta es una salida institucional viable o no? A la luz de de todo lo que estamos analizando, que evidentemente el único responsable se llama Efraín Alegre. Yo no sé si, no creo que sea el único. O el más grande por lo menos. A lo mejor que tenga más responsabilidad, pero todos somos responsables. Claro. Yo me siento responsable acá en Asunción. Te soy muy sincero. Yo por las encuestas, de todas las encuestas, no solamente las nuestras, la de los colorados, pues uno comparte información. Y en realidad nos daban muy bien. Estaba polarizado entre lista 1 y lista 2. En diputados estoy hablando, ¿verdad? Nosotros estábamos, según las encuestas, peleando 2 bancas y una tercera si es que el Partido Colorado no hacía esa cantidad de votos que hizo. Y finalmente no estaba en el radar
que el voto de punta a punta nos pueda golpear así como nos golpeó, ¿verdad? Y bueno, o sea, que esa responsabilidad, por ejemplo, es mía como cabeza de lista. Yo soy responsable hoy de que en Asunción no tengamos un diputado liberal y bueno, tengo que asumir esa responsabilidad. Por eso te digo, muchos somos responsables. Desde luego que el candidato lleva una cuota mayor de responsabilidad, ¿verdad? Yo comparto, yo creo que no es solamente el candidato y presidente del PL Real responsable, aunque la cuota de responsabilidad sea mayor, como vos decís. Hay un equipo, toda una camada de dirigentes que apostaron a esa forma, a esa estrategia política durante un periodo largo, ni siquiera en estas últimas elecciones solamente. Ahora, una pregunta medio tonta, admito por adelantado que es medio tonta. ¿Qué expectativas tenés en la representación parlamentaria que van a tener? Porque eso en cierta medida podría conspirar contra un proceso de reordenamiento interno partidario, porque los muchachos en el Congreso a veces no tienen ese objetivo, sino al revés, resolver cuestiones particulares, hacer acuerdos convenientes para ellos con el Ejecutivo, para determinadas cuestiones, o con otras bancadas de otros sectores, con otros fines, y el partido no aparece en el eje, como eje de su actividad político-parlamentaria. ¿Qué expectativa vos tendrías? En primer lugar, te digo que todo lo que lograron entrar es porque obtuvieron los votos necesarios y se merecen estar ahí. Y bueno, tuvieron el éxito personal, digamos, por llamarlo así. Pero después lo que decía es muy cierto y ya ocurrió esto, ¿verdad? Ya ocurrió cuando fuimos gobierno, que la dirigencia estaba preocupada por el gobierno y no por el partido. Y ya ocurrió también cuando fuimos oposición. Ojalá que los que están en el Senado y en la Cámara de Diputados se den cuenta de la crisis por la cual estamos atravesando como partido y traten de actuar en función a eso que estamos diciendo, a la autocrítica, al análisis, y todos tratemos de estirar y tratemos de lograr una renovación que fortalezca a la organización Partido Liberal, ¿verdad? Porque si empezamos a ver, como decís vos, Benjamín, y empezamos a estirar hacia movimientos o hacia figuras personales, vamos a fracasar peor dentro de 5 años. Fíjate que la paradoja, Sí. el PLRA, el sector efraínista en particular, se presentaba como la alternativa del cambio, a favor de la alternancia, pero durante 4 años, desde el Congreso, sus personas más allegadas hicieron causa común o hicieron un trabajo en común acuerdo con el Ejecutivo, con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Es decir, el segmento otra vez más, ¿cómo definirlo? Más ultraconservador e impopular del coloradismo. Era un poco lo que decía Carlos, ¿verdad? Finalmente Paraguayo-Cuba, con un discurso crítico contra todo, pues, Cuba no es que solamente le criticaba a los colorados, le criticaba también a Efraín, le criticaba también a los liberales. O sea, al sistema en general le criticaba Paraguayo-Cuba y con eso obtuvo casi 700.000 votos. O sea, que también se pasa por donde vos decís, Benjamín. O sea, hay que ver un poco el actuar que tuvimos o que tuvieron nuestros representantes en estos 5 años y qué imagen dieron a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Agustín, por último, ¿qué opinas de esta movilización que convoca Efraín mañana? Y yo creo que por lo menos lo que me dicen a mí, yo estaba atento en el cómputo de Asunción, en el juzgamiento, y hablando con Por cierto, entre paréntesis, que no encontraron nada, absolutamente. Absolutamente nada. Los apoderados, por lo menos los nuestros, nos dicen que todo está normal, no hay nada que se pueda, digamos, más que algunas mesas que se han impugnado, pero no varía mucho el resultado final. Entonces, yo te diría que no sé, la verdad es que la ciudadanía puede manifestarse las veces que quiera y por lo que quiera, ¿verdad? Si lo hace en forma pacífica, la manifestación es absolutamente legítima. Ahora, después de haber terminado todo el proceso, reclamar y decir que solamente ahora hay unos responsables acá allá, nosotros estuvimos presentes en todas las etapas. Nosotros teníamos apoderados, teníamos gente que estaba vigilando, que nos estaba cuidando. Y bueno, ¿qué podemos argumentar ahora, verdad? Agustín, gracias por estar con nosotros esta noche en Fuego Cruzado. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros dijimos y reiteramos, si bien para el Partido Colorado es una muy buena noticia esta mayoría que va a tener en el Congreso, en el caso de que logre actuar
como bloque, las 15 gobernaciones sobre 17 y la estabilidad política y la gobernabilidad que esto le puede dar en términos del sistema democrático en general, que la oposición esté tan debilitada y en crisis como está, no es una buena noticia. Es correcto. Y que el PLR esté en esta situación tampoco. De manera que, ¿por qué? El sistema democrático necesita de oposición, necesita de críticas, necesita de controles, del oficialismo de turno. Entonces, esperemos que, realmente esperemos, no es pura retórica, que en bien de la democracia, las fuerzas de oposición que recibieron una derrota muy dura, saquen las conclusiones, pero no solamente de esta derrota, sino de la política que vinieron implementando y los liderazgos que tuvieron durante los últimos 15, 20 o 30 más años, sí. 30 años. Entonces no puede ser que al cabo de 34 años en una sola elección hayan resultado victoriosos. Algo está mal, algo estuvo muy mal. Entonces hay que replantearse desde ese ángulo, pienso yo, desde afuera, o pensamos, compartimos, porque lo hablamos en varias ocasiones, que ese debe ser el punto de partida de un debate serio. Y retomar la verdadera naturaleza del ejercicio de la política, que en la oposición antes se practicaba y después se dejó de practicar. Y se convirtió en una herramienta con fines casi personales por parte de sus dirigentes. No estoy hablando de todos, obviamente. ¿Nos vamos nosotros? Nos vamos. Hasta el próximo domingo. Así será. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.